Hola nuevamente chicos. El tema del día de hoy es interacciones entre especies. Es una parte bastante entretenida, ya les va a resultar mucho más sencillo de entender que la clase pasada. No olvido las preguntas y las incertidumbres que todavía tienen con respecto al tema anterior. Sin embargo, lo que vamos a hacer es darle continuidad en esta clase y vamos a hacer un cuestionario para puntualizar en cuáles son, que me dé cuenta yo de cuáles son las faltas que tienen en general todos y poderlas resolver juntos ya en una clase online para que podamos interactuar y despejar todas estas dudas antes de pasar a la siguiente parte del curso. Entonces, como les comentaba, esta parte de la evolución es muy interesante, resulta intrigante y también a su vez es muy reflexiva sobre lo que pues realmente hemos estado hipotetizando todo este tiempo. Sin embargo, la curiosidad de los biólogos de ir más allá de lo que vemos en nuestro entorno, pues nos ha hecho entender algunas cosas. Sin embargo, ya con estos fundamentos evolutivos como tal, es que nos damos cuenta que aquí están las bases para entender cómo es que las interacciones entre las especies o dentro de las poblaciones de una misma especie pueden conllevar pues los fenómenos evolutivos a los que estamos más o menos acostumbrados a ver. Entonces este es un tema que conlleva mucho la parte ecológica. Entonces aquí vamos a rescatar y vamos a ponernos a recordar esas clases de ecología, en donde los conceptos nos ayudarán a integrar de manera adecuada la nueva información ya evolutiva y, como les digo, son cosas que hemos observado todo el tiempo. Sin embargo, aquí ya tienen un fundamento, una manera de estudiarse que vamos a tratar de que les quede lo más claro posible. Entonces, las interacciones entre especies pues se han, como les comentaba, notado desde hace tiempo, ¿no? En el caso de las interacciones entre, entre flores y polinizadores, pues son unas de las más atractivas, de las que más nos generan pues cierta curiosidad. En este caso, podríamos pensar que la interacción de una flor con un insecto polinizador podrían ser lentamente, ya sea simultáneamente o uno tras otro, es decir, estos cambios poco a poco, lentamente o acumulándose, es decir, los cambios que va surgiendo, que van apareciendo en la flor o aparecen en la polilla primero, es como ahí la definición. En este caso puntualmente vemos la protuberancia tan larga que tiene para alcanzar el néctar de esta flor y cómo a su vez la flor ha logrado desarrollar este tubo tan largo y de esa manera han llegado a una coevolución, es decir, evolucionan conjuntamente ciertos caracteres que las hacen específicas una de la otra. Este tipo de interacciones Darwin las dejó también en su obra de El origen de las especies. En esa obra también se adentró mucho a esta parte de la interacción entre especies y cómo esta interacción es la que también moldea la evolución como tal. Y lo que aquí hay que tratar de estar enfocados es en ver en qué momento es donde actúa la selección y en qué momento estas interacciones entre especies, porque son dos fenómenos que ocurren no digamos que no bajo un escenario en el que las dos especies se ponen de acuerdo para evolucionar de una manera, ¿no? ¿Cómo es que la selección natural ha actuado ahí? La selección natural tampoco va a darles ventaja a dos especies conjuntas. Recuerden que estos son eventos, son fenómenos, son procesos que ocurren para mejorar la adecuación de cada una de las especies. Sin embargo, esa adecuación se llega a ajustar en un punto en que es benéfico
para ambas especies. En algunos de los casos hay otro tipo de interacciones que sí van a reducir o aumentar la sobrevivencia o la adecuación de las especies. Entonces aquí tenemos precisamente este concepto de coevolución. Entonces, cada especie está sujeta a la selección natural de su entorno, como lo hemos estado viendo, ¿no? El entorno biótico, que es el complejo de otros organismos con los que interactúan. Entonces, aquí ya hay que expandir más nuestra visión de la evolución hacia algo que, a pesar de que ya lo habíamos visto bastante complejo, ¿se acuerdan de la ilustración del esquema que hicimos en clase? Qué complejo se veía. Ahora agréguenle este otro componente ecológico en donde está esta interacción. Entonces, la mayoría de las especies se pueden clasificar como recursos. Esto recuerden sus clases de evolución, ¿no? Recursos, los que son utilizados como nutrición o como hábitat. También existen los competidores, que compiten por recursos o alimentos y espacio. También los enemigos, que en este caso serían depredadores o parásitos. Y mutualistas, en los cuales ambos se benefician. Entre todo esto se teje toda una red de interacciones que podríamos ver hasta de una manera tridimensional, porque es realmente muy compleja toda la parte ecológica, de la cual realmente conocemos muy poco. Cuando se hacen estudios de tipo ecológico, pues realmente se hace un enfoque hacia un tipo de interacción, pero en realidad ahí están actuando otros más. Entonces, la coevolución como concepto y como definición estricta es un cambio genético, recuerden, genético, recíproco, en las especies que interactúan debido a la selección natural impuesta por cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, recordemos, la selección natural no va a actuar para que estas dos especies cambien al mismo tiempo. Es simplemente que la selección natural que está sobre cada una de las especies hace que tengan un cambio genético recíproco. Entonces, este cambio genético es la clave para poder determinar si está ocurriendo o no coevolución. Vamos a ver algunas cosas que no todas las adaptaciones de una especie a otra son necesariamente coevolucionadas. La naturaleza y la fuerza de la interacción entre dos especies van a variar dependiendo del genotipo, de las condiciones ambientales y de estas otras especies con las cuales interactúan. Entonces, aquí como un ejemplo vemos poblaciones de este pino, el cual tiene dos formas de cono. Entonces, este cono que vemos aquí es más pesado, y aquí en este cono lo podemos ver dentro de la misma especie, recuérdenlo, cuando hay ausencia de ardillas. En donde hay ardillas presentes, el cono, el mismo árbol, genera estos conos que son diferentes para evitar, para reducir la depredación de las ardillas. O sea, esto también hace que este cono sea menos favorable para esta otra ave, un pájaro del cual depende el pino para la dispersión de su semilla. Entonces, este cono es efectivo para que el ave pueda dispersar las semillas, pero está así siempre y cuando no haya ardillas. Si hay ardillas está de esta manera. Entonces fíjense cómo aquí este tipo de interacción hace que haya una variante dentro de la misma especie. Entonces la selección que las especies ejercen entre sí puede diferir las poblaciones, lo que resulta un mosaico geográfico de coevolución que difiere de un lugar a otro. Entonces aquí en este caso solo estamos enfocándonos como tal al pino, no estamos viendo qué ocurre con estas especies, ¿no? Porque entonces aquí tendríamos que ligarlas y tendríamos que darnos cuenta que hay cuestiones genéticas que cambian en ambas especies para decir que es coevolución. Sin embargo, lo que sí vemos es que esta interacción genera este gradiente geográfico. Aquí son 3 localidades distintas, las cuales presentan esta diferencia morfológica en el cono de los pinos. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de coevolución?
Por un lado está la coevolución específica, que es que dos especies evolucionan en respuesta entre sí. Por ejemplo, las orquídeas contra las polillas o algunos otros polinizadores. También está la coevolución difusa. Esta ocurre cuando varias especies están involucradas y sus efectos no son independientes. Por ejemplo, un hospedero y dos parásitos. Ahorita los voy a explicar con la gráfica. Ahora también está la coevolución de escape o irradiación. Una especie desarrolla una defensa contra los enemigos, por lo tanto, puede irradiarse, o sea, especiarse hacia diversas especies descendientes a las que los diferentes enemigos pueden adaptarse más tarde. Entonces, en la evolución, en la coevolución específica tenemos esto, es lo más, digamos, lo más clásico que podemos observar. Tenemos una especie y cuando esa especie tiene un cambio, la especie de abajo que se alimenta de ella o tiene una relación estrecha con ella, tiene que tomarse su tiempo para alcanzarla en ese cambio que tuvo. Aquí vemos cómo sigue, genera otro cambio más y aquí es como un espejo, pero fíjense en el tiempo, sí le toma un poco más de tiempo y aquí podemos ver cómo la línea azul en este caso es la que está siguiendo a la roja. En este caso la roja son presas o hospederos, mientras que el azul son los depredadores o los parásitos. Entonces vemos cómo el parásito o el depredador sigue a su presa o a su hospedero. Por aquí tenemos la misma relación. Este es la presa o el hospedero y aquí tenemos un predador o parásitos que están interactuando. Supongamos que es un parásito. Entonces veamos cómo va la línea. Aquí el hospedero tiene un cambio. Ese cambio vemos que lo hace esta especie verde. Entonces sí lleva ese ritmo y sí hace ese cambio, pero después regresa. Este a su vez no sigue el primer cambio, pero sí lo sigue en el segundo cambio. Entonces esa es la manera en cómo están interactuando ahí esta coevolución difusa. Son dos especies interactuando con la misma presa o con el mismo hospedero. En este caso, lo que ocurre es que la especie hace un cambio, pero este cambio no conlleva nada más digamos, la diferenciación de cierto carácter o cierta cosa, sino que ya es a nivel de especiación, ¿sí? Se hacen diferentes especies de un ancestro en común y le toma su tiempo al hospedero o al depredador también especiar para dedicarse a cada uno de los recursos de las presas o de los hospederos que se originaron. Entonces, de esa manera es como podemos ligar ciertas especies a través de su historia evolutiva. Entonces, la filogenia de un grupo de organismos puede coincidir o concordar con la filogenia de un grupo de sus parásitos. Esto sería lo más lógico si quisiéramos captar este tipo de interacciones y de coevolución, las filogenias. Entonces, hay filogenias que son completamente concordantes, sin embargo, esto no quiere decir que esto sea coevolución. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos los pulgones o un áfido y tenemos sus bacterias que son simbiontes. Entonces, si nosotros vemos la filogenia del simbionte contra la filogenia de estos áfidos, vemos que tienen una relación bastante estrecha. Este áfido corresponde con su bacteria y así sucesivamente, las cuales estas dos bacterias son hermanas y casualmente son hermanas también sus especies en donde viven, ¿no? En este caso, bacterias simbiontes. Sin embargo, aquí no es que estén evolucionando conjuntamente, sino que la manera de reproducirse o de dejar descendencia o de especiar, de realizar especiación en estas bacterias son a través de las madres, o sea, solamente, digamos, aquí la manera de pasar a otro hospedero, bueno, no es un hospedero porque es un simbionte, la manera de pasar a otro organismo es mediante la descendencia de la madre. Entonces se van heredando, digamos que maternalmente,
Entonces, esta línea que vemos aquí es una historia mitocondrial. Aquí estamos viendo, digamos que solo las mitocondrias. Si vemos esta historia, esta parte de la historia, parece que concuerdan perfectamente. Pero si viéramos toda la parte nuclear, nos daríamos cuenta que en realidad no tienen historias evolutivas iguales. Entonces, las filogenias coincidentes no deben ser consideradas como tal evolución, porque no es necesario que haya ninguna adaptación recíproca. En este caso no es que estas diferentes especies se hayan adaptado a las diferentes especies de áfido, simplemente el áfido especió y ahí fueron cayendo los diferentes simbiontes, pero no generó un cambio como tal, una adaptación. Entonces, hacer historia juntos es posible y tener este tipo de historia es posible, pero no necesariamente implica que hayan tenido cambios genéticos recíprocos por tanto que hayan coevolucionado. Vamos a ver ejemplos de coevolución como tal. Las interacciones entre enemigos y víctimas, dícese de presas y depredadores, podemos tener precisamente estos tipos que son los depredadores y las presas, parásito contra hospedero y también algunos herbívoros y sus plantas hospederas, es decir, todos esos insectos, bichos, larvas que se llegan a alimentar de ciertas plantas, ¿no? Entonces ahí tenemos esta parte de enemigo contra víctima. Ahora, también las interacciones hay que tener claro que suelen ser inestables. Generalmente sí observamos que cierto organismo se alimenta de cierto pasto o cierto tipo de planta, sin embargo, aunque veamos que hay cierto equilibrio en ello, no lo podemos saber en realidad. Las interacciones de este tipo suelen ser muy inestables. Vamos a ver ahorita por qué, y pueden desencadenar hacia extinciones, es decir, que un depredador se termine por completo las presas y generar la extinción si es que la presa no desarrolla mayor velocidad o una adaptación que le ayude a escapar de dicho depredador. Entonces, por ejemplo, en el caso de los marsupiales, que llegan a ser expulsados por especies introducidas. Entonces, al hacer que un marsupial interactúe con este tipo de especies que suelen ser introducidas y que suelen aprovechar los recursos del nuevo hábitat de una manera muy rápida, suelen desplazar a las especies nativas y generarles la extinción. También, por ejemplo, la quitridiomicosis en anfibios. Este es un hongo microscópico que lo que hace es infectar a los anfibios. Entonces, aparentemente la hipótesis más aceptada hasta ahora es que este hongo vivía muy feliz en Asia, en la parte asiática, y cuando el hombre lo empezó a dispersar por todo el mundo, pues este hongo empezó a generar declives alrededor de todo el mundo. Entonces ocurrió esta inestabilidad en el caso de este hongo, que llega a infectar nuevos hospederos, los cuales no tienen el acervo inmunológico o las defensas necesarias para defenderse de este hongo, y genera esta inestabilidad. Entonces, las víctimas y sus enemigos coexisten solo si sus interacciones son estabilizadas. Esta estabilización va a llegar por factores ecológicos y evolutivos, incluidas adaptaciones para escapar o resistir a sus enemigos, que es lo que les comentaba. Entonces, en este caso, los depredadores y los parásitos, por ejemplo, han desarrollado algunas adaptaciones extraordinarias para capturar y someter o infectar a sus víctimas. Aquí vemos, por ejemplo, esta araña, y bueno, el desarrollo de las telarañas por parte de este grupo, pues ha sido ampliamente estudiado y realmente ha maravillado todas las estrategias que las arañas han desarrollado para ser mejores depredadores, para atrapar a presas cada vez más difíciles. También tenemos parásitos como este tremátodo, que lo que hace es tener organismos o especies intermediarias en las cuales no pueden completar su reproducción. Entonces lo que hacen es que en el hospedero intermedio le generan ciertos desajustes. En este caso,
lo que hace el tremátodo es causarles esta deformación en su ojo para que este caracol sea más visible y la ave o cualquier otro animal se lo coma y así el tremátodo llegue a su hospedero final para poder reproducirse. También tenemos este tipo de evolución en la que pueden llegar a camuflarse, a mimetizarse perfectamente con el ambiente para que no sean comidos. Ya no nada más, digamos que a camuflarse con las hojas. Además de todo, está camuflándose con las hojas que además ya se cayeron y no son ni siquiera apetitosas para ciertos depredadores. Entonces, Fisher, un biólogo evolutivo, dijo que probablemente más importante que los cambios en el clima serán los cambios evolutivos en el progreso de los organismos asociados. Entonces, aquí él también, al igual que Darwin, le da la importancia a estas interacciones que han llevado a moldear toda la evolución que podemos observar ahora y que incluso le da más importancia que la parte, digamos, abiótica que también se presenta en el ambiente. Entonces, aquí surge una de las hipótesis que es de la reina roja. Entonces, si ustedes no están familiarizados, al igual que yo, con este cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pues hay una parte en el cuento en la que la reina toma a Alicia y la lleva a correr por no sé qué bosque por ahí. Y entonces, pues al final la moraleja que le deja y que muchos pues no comprendemos es que le dice que tienes que seguir corriendo solo para permanecer en el mismo lugar. Entonces, esto lo retoma Leigh Van Balen para dar una hipótesis evolutiva, en la cual dice que cada especie tiene que correr, es decir, evolucionar, lo más rápido posible, solo para permanecer en el mismo lugar, es decir, para sobrevivir, porque las especies que interactúan también siguen evolucionando. Entonces, es decir, que así como pensábamos que hay cierta estabilidad, cierto equilibrio en, pues en la naturaleza, porque ya hay ciertos grados de depredadores que se alimentan de cierto tipo de presas. Sin embargo, lo que no vemos es que, o lo que no reflexionamos es que estamos en un punto, en una fotografía, en un momento de esa historia evolutiva. En realidad ellos llevan una historia mucho más atrás que los ha llevado a interactuar y a moldearse de la manera que los vemos ahora y que estamos viendo nada más una parte de la carrera. En realidad la evolución no termina, no llega a la estabilidad, no va a llegar a un punto en el que todo va a ser equilibrado y ahí se va a detener. No, esto se trata de una carrera mediante la cual te tienes que hacer de armamentos, de adaptaciones nuevas para seguir sobreviviendo. Entonces, esto es a lo que se refiere esta hipótesis. A largo plazo, esta dinámica de correr, digamos, de esta carrera, puede generar que un cambio del enemigo o de diferentes especies víctimas puede conllevar la extinción de una o de ambas especies. Entonces esto no necesariamente conlleva un final feliz o no necesariamente va a ser siempre una historia de éxito, simplemente es una carrera en donde hay que tratar de adaptarse para seguir sobreviviendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en el caso del chita o guepardo con sus presas, en este caso las gacelas? Aquí vemos que pues realmente el guepardo está súper adaptado para alcanzar velocidades como lo hace la gacela. La gacela a su vez no necesariamente era tan rápida, fue desarrollando esta habilidad también y ahí van, o sea, estos literalmente van en esa carrera en la que cada generación de gacela
pues adquiere aún mayor velocidad. Y el guepardo a su vez también. Como sabemos, el guepardo puede alcanzar velocidades hasta de 120 kilómetros por hora y es el felino más rápido que existe sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, ¿a dónde nos va a llevar esto? O sea, la gacela se va a hacer rápido infinitamente hasta que ya no tenga más, digamos, ya no desarrolle tanta carne, tanto, o sea, sea de cierto tamaño que al guepardo ya no le sean suficientes y el guepardo termine por extinguirse, o ya el guepardo va a ser tan rápido que va a extinguir a todas las gacelas. Entonces, eso es a lo que se refiere, que no necesariamente estas interacciones eh, llegan a un término, a un final feliz, ¿no? En este caso, a esto se le llama una carrera armamentista evolutiva o también escalatoria, en la que hay que ir mejor, mejor, en este caso es más rápido, más rápido, más rápido. Las características de ambas especies afectan su interacción y evolucionan en una dirección. Y la extinción puede ser en lo que desencadene o cierto punto de estabilidad, pero como les comentaba, realmente la estabilidad es un hecho que no generalmente, más bien no puede ocurrir, dado a que siempre hay cambios tanto ambientales como también de interacción con las especies. Entonces, la carrera armamentista, ¿no? Aquí vamos a ver ahora sí, lucharán a 2 a 3 caídas, cómo es que las especies han ido evolucionando y adaptándose y creando pues nuevos atributos que le ayudan a esta carrera y cómo a su vez sus depredadores o parásitos las van siguiendo. Entonces, en este caso tenemos este fruto, Camellia japonica, y el gorgojo de este fruto, que presentan un ejemplo dramático de coevolución escalatoria o evolución de carrera armamentista. ¿Y esto a qué se refiere? Por un lado, ahora sí que en una esquina tenemos al fruto, el cual la manera de defenderse de de este gorgojo es que el gorgojo lo que hace es introducir esta probóscide para insertar sus huevos, y sus larvas se alimentan de las semillas, por lo tanto evita que el fruto produzca o genere o pueda liberar estas semillas, y pues por supuesto eso tiene implicaciones en su adecuación, es decir, en su éxito reproductivo. Entonces, la manera de defenderse es creando una membrana leñosa por dentro que evita que ésta entre, ¿no? Entonces, esto lo que genera en el gorgojo es que esta probóscide sea cada vez más larga, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos es que en esta gráfica lo que vemos son diferentes lugares en donde se distribuyen ambas especies. Entonces, en cierta parte de la distribución, estos se mantienen de cierto tamaño, son más pequeños, y esta parte de la parte leñosa, digamos, es muy delgada. Y el pulgón, bueno, la larva, perdón, el gorgojo, no necesita tener una probóscide tan larga. Aquí realmente frente a este tamaño de frutos tiene una ventaja y generalmente es quien gana. Pero en la otra parte de la distribución, este fruto llega a desarrollar un tamaño más grande y además esta parte leñosa que pone adentro, que genera adentro, tan fuerte y resistente que aunque ésta tenga una probóscide tan grande, no tiene tanto éxito. Entonces aquí la planta tiene una ventaja. Entonces vemos ahí cómo es esta pelea ahí entre las dos, en donde una gana y la otra no. Esto a largo plazo pues realmente puede desencadenarse hacia cualquiera de los dos lados, porque aquí estamos viendo que realmente ocurren ambas cosas. Sin embargo, aquí en este caso lo que vemos es esta salamandra de la especie
Ptárica granulosa, esta se distribuye en parte de Estados Unidos, en la parte del oeste. Entonces, esta salamandra tiene una de las características más asombrosas, que es generar una neurotoxina tan potente que es capaz de matar a 25,000 ratones de laboratorio. Sin embargo, se han visto a través de ciertos estudios que esta toxina, como podemos ver en esta gráfica, puede variar. Aquí vemos la toxicidad, ¿no? Entonces, esta toxicidad puede variar dependiendo de cierta región, ¿no? Aquí vemos que a lo largo de cierta distribución hay diferentes niveles de toxicidad, desde los que son un poco más bajitos hasta los que se podemos considerar que son más altos. Sin embargo, también vemos que la serpiente que llega a comerse a esta salamandra también varía en la resistencia a la toxina. O sea, esta serpiente tiene una distribución, digamos que un poco más amplia, pero en donde se llega a encontrar con esta salamandra, existen serpientes resistentes y se la llegan a comer. Realmente esta salamandra tiene muy pocos depredadores porque la neurotoxina es muy potente. Y de hecho, pues las puedes ver caminando tranquilamente sin ningún problema porque están tan seguras de esa defensa. Incluso llegan a adquirir este tipo de posturas para generar más toxina y también como para defenderse de algún depredador. Entonces, realmente aquí no existe ninguna selección para aumentar la resistencia a la toxina, es decir, como la serpiente realmente puede alimentarse de otras presas, no es exclusivo depredador de esta salamandra, pues no se ha visto afectada por una selección natural que la dirija precisamente a solo generar genotipos que sean resistentes. Hay resistentes y hay no resistentes. Entonces, no está jugando ahí la selección natural para fijarle ese atributo. Entonces, esa es la manera en cómo puede haber este tipo de interacción, pero no necesariamente conlleva una selección natural. Simplemente aquí no ha sido necesaria porque la serpiente puede alimentarse de otras especies. Entonces, también eso provoca que la supervivencia de la serpiente pues realmente no varíe porque puede comerlos o no puede comerlos y sin ningún problema. Y a su vez la salamandra pues sigue muy exitosa con esa defensa, a pesar de que esta serpiente puede llegar a comerla. Otro ejemplo que vemos es esta interacción entre un tipo de ave que se podría considerar parásita con otras especies de aves. Entonces, quizás ustedes ya han escuchado, es muy famoso este ejemplo, de esta ave que le dicen cucú, y lo que hace es que sus padres pusieron sus huevos en un nido de otra especie. Y entonces, al nacer el cucú, pues desplaza los otros huevos, los que sí eran de la especie, y pues básicamente los papás les dejan ahí el encarguito, la bendición, y pues la otra especie, sin darse cuenta, pues se queda alimentando al cucú. Entonces aquí vemos, por supuesto, una fotografía padrísima, donde vemos que pues, esto es un polluelo, o sea, es un tamaño muchísimo más grande que el de un adulto, pero aún así lo sigue alimentando pensando que es su polluelo, lo cual es bastante cruel. Pero bueno, lo interesante aquí es cómo han interactuado estas especies y cómo es esta guerra armamentista. Por un lado, el cucú lo que ha generado es este tipo de pigmentación que hace que engañen más fácil a su hospedero, digamos, porque en cierto punto el hospedero ya se ha dado cuenta de que le ponen huevos parásitos. Entonces, si se da cuenta, llega a expulsarlos, llega a abandonar el nido y comenzar uno nuevo. Es decir, han desarrollado una mayor discriminación. Entonces, al desarrollar esta mayor discriminación, los cucús a su vez han contrarrestado poniendo huevos miméticos. Es decir, que ponen huevos muy similares a sus hospederos preferidos.
Y miren que sí es cierto, aquí está el huevo original de las especies, de cada una de las especies, y cómo el cucú ha imitado los pigmentos incluso para ser pues, indistinguibles para las aves e incluso indistinguibles para nosotros. O sea, estos dos son prácticamente iguales, no los podríamos distinguir. Entonces ahí van esta pelea de quién puede mimetizarlo mejor o quién puede discriminar mejor. Entonces, también hay otro tipo de fenómenos que vamos a ver de aquí en adelante. Uno de ellos es el aposematismo e imitación. Entonces, el aposematismo como tal, pues es este tipo de coloración que vemos en varios grupos de seres vivos que lo que hacen es alertar a sus depredadores de que son tóxicos, de que son peligrosos o que no son apetitosos, que no saben bien. Entonces, las presas llegan a generar precisamente esta coloración de advertencia. A esto se le llama coloración aposemática, los colores brillantes que indican que son desagradables o peligrosos. Y el depredador a su vez aprende a evitar este patrón de color. Entonces los depredadores sí aprenden a evitar cierta coloración, aprenden que ciertos colores representan que las presas son potencialmente peligrosas o simplemente desagradables. Entonces, el patrón de advertencia está sujeto a selección. Aquí sí ocurre una selección que generalmente se origina en una mutación que confiere un nuevo patrón y eso se convierte en una ventaja y es en esa ventaja en donde actúa la selección. Sin embargo, también esta coloración puede ser originada por ciertos fenómenos azarosos de deriva génica. Por ejemplo, la selección de los depredadores también. O sea, la selección, en este caso, la deriva génica puede actuar en vez de la selección porque pues puede hacer que un depredador realmente no se oriente por comer uno o comer otro, o digamos un, una morfología o una forma, digamos, peligrosa o no, el depredador es muy relajado y igual se los come a los dos o no se los come, entonces no hay una fuerza de selección natural. Sin embargo, el que se fije alguno de los colores puede ser por algún cambio en las frecuencias alélicas, es decir, por deriva génica, sin que ocurra la selección natural como tal. Entonces, de esta manera es como nuestros mecanismos de evolución, como la mutación, la selección, la deriva génica, están presentes en este tipo de coloraciones. Entonces, también existe la mímica o la imitación, que es una forma de evolución convergente. ¿Qué es la evolución convergente? Es decir, que hay parecido entre dos especies y que este parecido les puede ser ventajoso, pero el que sea convergente implica que llegan a un mismo patrón de coloración o a una misma forma, sin embargo, estas no tienen un origen en común, no están emparentadas esas especies que llegaron a la misma forma o al mismo color. A eso se le llama evolución convergente. Entonces, las especies no deben su parecido a una ancestría en común, por eso es que se llama evolución convergente. Entonces, el tipo de mímica más común es la defensiva, que se basa en la coloración aposemática de otras especies, es decir, una especie por selección natural, deriva génica, mutaciones, combinación de todo ello, puede generar este aposematismo, adquirir esta coloración peligrosa, pero otras especies pueden imitarlo. Y no es que la especie sea consciente de que quiere imitar esa coloración, simplemente también por cuestiones de selección, de deriva génica, de azar, puede que los mismos depredadores, las mismas fuerzas que están actuando sobre la especie que sí es peligrosa y que sí desarrolló ese pigmento a través de estas fuerzas, pues lo que ocurre pues, es que la otra también está ejercida sobre esas fuerzas, aunque se le llama que es mímica, que está copiándolo, porque en sí esa especie no es peligrosa, no es tóxica,
o no es desagradable, simplemente está imitando a la especie que sí es peligrosa y de esa manera su sobrevivencia y su adecuación mejora. Entonces, hay dos formas de mimetismo defensivo. Uno es el mimetismo batesiano, es decir, que una especie que es apetecible se parece a otra especie que es desagradable al paladar. El depredador entonces asocia el color con el sabor. Entonces aquí tenemos esta especie de mariposa, el cual es desagradable al paladar. Cualquier depredador que la llegue a consumir, pues le puede generar incluso vómitos porque realmente sabe muy mal. Entonces, lo que hacen, miren, entonces, o sea, esta es solo una especie. Papillodardanus es una especie y tiene toda esta coloración en las hembras y está en el macho. Estas son una especie cada uno de estos colores, cada uno de los morfos de la especie que sí es nociva, que sí es desagradable. Estas sí son agradables al paladar, sí se lo puede comer cualquier depredador sin ningún problema, pero al imitar esta coloración evitan ser depredadas. Entonces, como les decía, no es algo consciente, por supuesto, no es que diga, me conviene disfrazarme de esta y entonces ya no me van a comer. Es simplemente que a través de sus estadios de selección, a través de sus mutaciones, también a través de todos estos procesos que llegan a ocurrir, se fijan, se quedan los atributos morfológicos que las ayudan a sobrevivir, pues las que ocurren de otros colores pues se mueren. Entonces, no es que esté imitando a la otra, es que está viviendo en el mismo lugar, en el mismo hábitat que la otra, y las fuerzas selectivas actúan igual sobre los dos colores, sobre las dos mariposas, haciendo que se queden con el mismo color. Entonces, también tenemos el mimetismo mulleriano. Entonces, en el anterior simplemente era una especie que es indefensa o que sí es depredable contra otra que sí es peligrosa o es desagradable. Aquí en el mimetismo mulleriano ocurre en que las dos especies en sí son desagradables, ¿sí? Entonces, no es que una de las especies adquiera colores que sean, pues que alejen a los depredadores, sino que entre las dos, digamos que refuerzan el aprendizaje de los depredadores al crear colores entre las dos. Entonces, igualmente, esto no es algo que ocurra conscientemente. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que cada una de ellas copia lo que le pasa a la otra especie y a la vez esta le sirve de su modelo. Es decir, que es ahí como un copiadero entre, a ti te sirvió esto, pues a mí también, y yo voy a generar esto y pues no me funcionó, pero genera esto otro y sí me funcionó y la otra le copia. Aquí la diferencia es que se imitan especies que son igualmente desagradables, ¿sí? Entonces eso es lo que vemos en un ejemplo en donde hicieron este estudio con estas especies de mariposas. Entonces tenemos esta especie y esta otra especie. Entonces, esta especie convive con esta otra especie que le copia este color. Entonces, al copiarle este color, estas se parecen más y tienen una mejor sobrevivencia, pero esta otra especie también vive de este otro lado y no imita los colores de esta, sino las de esta. Entonces, al imitar los colores de esta, tiene una mejor sobrevivencia. Entonces, esta es la misma especie que está en simpatría con dos distintas y entre estas se ayudan a crear la coloración que más les funcione para sobrevivir. Entonces, la supervivencia de las desagradables era más alta si coincidían exactamente con una especie abundante o comítrica. Entonces, son igualmente las dos desagradables, pero entre ellas se llegan a copiar. Entonces, vamos a ver otros ejemplos para que nos quede más claro. Aquí tenemos el mimetismo batesiano. Es una especie indefensa que no genera ningún peligro contra sus depredadores, contra otra que sí los tiene. Entonces, aquí aparentemente estamos viendo una abeja, pero no lo es.
es una mosca. Es una mosca de la especie Eristalis tenax que imita muy bien la coloración, los patrones, la morfología de una abeja. Incluso también poliniza, también se alimenta de néctar, pero pues su manera de evadir a los depredadores perfectamente es aparentar ser una abeja para que no la depreden. Entonces, este es un ejemplo precisamente de este mimetismo batesiano. Y aquí tenemos un ejemplo padrísimo, ya sé, me emociono con los anfibios, pero pues este tipo de mimetismo, el mimetismo en general siempre es muy, hay muchos ejemplos de esto en insectos. Sin embargo, este ejemplo ya es directamente sobre vertebrados y es muy interesante como en esta especie de que vemos de aquí arriba, lo que vemos aquí arriba es la misma especie distribuida en 3 lugares distintos. En cada uno de los lugares tiene este tipo de morfotipo, de polimorfismo, en que tiene coloraciones bastante distintas. Entonces imagínense que ustedes llegan a un lugar y ven estas ranas, pues las ven muy parecidas, podrían decir que son hasta de la misma especie, igual que estas, pero en realidad estas sí son de diferente especie, todas las especies, aquí estamos viendo 4 especies, 3 y esta otra. Entonces todas estas en realidad sí son tóxicas, no es que esta esté copiando este patrón para evitar los depredadores, simplemente al vivir en el mismo espacio tienen como enemigos a los mismos depredadores y estos depredadores son más fáciles de persuadir o de engañar si tienen esta coloración, al igual que en este sitio, al igual que en este sitio. Entonces, si nosotros quisiéramos colectar estos individuos y si no es posible identificarlos como especies distintas, pues haríamos una filogenia molecular, que es lo que vemos aquí. Entonces, en esta filogenia, igualmente aquí aparecen. Esto de aquí, este clado que vemos aquí, es la misma especie, la de arriba, la Dendrobates imitator, que casualmente no es imitator, más bien otras la imitan a ella. Entonces, aquí vemos cómo esta especie tiene estos 3 morfos, ¿no? Distribuidos en 3 diferentes lugares. Y aquí vemos que las otras especies, vean, tienen un origen totalmente diferente, no están ni siquiera muy emparentadas entre ellas y cómo desarrollan esta coloración. Entonces, esto fue un estudio que se hizo en 2002 y hasta la fecha sí se ha logrado hacer ahora con otro tipo de análisis ya a nivel histológico, incluso ver de dónde sacan los pigmentos para darse cuenta que es un tipo de evolución convergente, especies que no tienen el mismo ancestro llegan a la misma forma, al mismo color, y a su vez también que es un caso de mimetismo mulleriano, un fenómeno en el cual se copian entre las dos especies el patrón para, digamos, perfeccionarlo y elevar su sobrevivencia y su adecuación. Entonces espero que este les haya quedado más claro con este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con las plantas y los herbívoros, ¿no? Lo que veíamos, este tipo de interacción que también puede desencadenar una guerra armamentista. Entonces, casi todas las plantas sintetizan una gran variedad de compuestos secundarios. Muchos de estos son tóxicos o son repelentes para animales y existe una abundante evidencia de que los insectos y otros herbívoros imponen la selección de defensas químicas y de otro tipo. Entonces, realmente las plantas al generar al sintetizar estos tóxicos o repelentes, hacen a su vez que los herbívoros también aprendan a sobrellevar esos tóxicos y ahí están como igual en esta carrera, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que esta planta tiene una producción de semillas correlacionada con la resistencia al gusano. Entonces, en este caso, lo que vemos es que
Sí, aquí la larvita esta se tiene que enfrentar contra estos dos compuestos que genera, y ahí es donde empieza a hacer la lucha entre alimentarse o no. O sea, no es porque la flor o de lo que se alimente sea tóxico como tal, sino que son los compuestos secundarios que empieza a arrojar la planta para alejarlo. Entonces es ahí donde este bicho puede lograr hacerse resistente y hacer que la planta o genere mayor cantidad o genere otro tipo de compuestos para tratar de que se la coma menos. Entonces es ahí esa batalla. Por otro lado tenemos esta otra planta que lo que hace es que sus hojas están, sus flores aquí se ve como una mosquita, son también pues material que llega a ser alimento para otros animales. Entonces su manera de defenderse es produciendo látex, que lo que hace es generar pues como producto, compuesto que hace una capa como gomosa, que hace que los insectos ya no sean tan abundantes en la planta. Entonces aquí vemos cómo hicieron el cálculo de la producción de látex y cómo la abundancia de los herbívoros disminuye a la vez que produce una mayor cantidad de látex. También hay diferencias en la producción de semillas. Entre más látex produzca, las semillas la producción de semillas también va a aumentar. Entonces esto es algo de las defensas que llegan a crear las plantas contra los herbívoros. Entonces, también existen las interacciones de parásito huésped y enfermedades infecciosas. Estas son como de las más estudiadas a nivel de interacción, de coevolución. Es una parte súper estudiada, es muy vasta, es muy grande la cantidad de ejemplos que llegan a ocurrir. Son interacciones muy, muy interesantes. Entonces, para ilustrar esto, pues puse la portada de la película de Parásitos, que si no la han visto, pues se las recomiendo, está muy buena. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un parásito? En primero es superar las defensas de un anfitrión, tiene que llegar a poder internarse o adueñarse del anfitrión, y también deberían de poder moverse de un anfitrión a otro, ya sea por transmisión vertical, es decir, de padre a descendencia, o una transmisión horizontal, es decir, por medio del ambiente. Entonces tiene que lograr superar esos dos desafíos. Entonces hay parásitos que son muy virulentos y se consideran virulentos siempre y cuando reduzcan la supervivencia o la reproducción del anfitrión. Entonces hay modelos de coevolución de hospedero parásito que se basan en evidencia genética. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, como les comentaba, realmente esta parte ha sido muy bien estudiada, todas estas la dinámica de la interacción entre los hospederos y los parásitos, y pues como hay ciertos parásitos que se vuelven muy específicos de un hospedero y ya no salen de ahí. Entonces, aquí consideren también otra cosa, que en realidad el parásito más exitoso es el que puede vivir de una especie sin enfermarla, sin causarle tanta desventaja como para matarla, porque al matarla pierde su oportunidad de seguir viviendo y seguirse reproduciendo. De los parásitos que se consideran más exitosos son aquellos que pueden muy bien sobrevivir dentro de una especie hospedera, quitándole ciertos recursos, pero sin terminar con su supervivencia. Puede evitarle hasta la reproducción, pero no la supervivencia, porque ahí ya no tendría en dónde vivir. Entonces, bueno, siempre y cuando sea su hospedero definitivo, porque ya vimos en el caso del caracol que en el caso de los intermediarios, a veces los parásitos sí llegan a generarles este tipo de deformaciones para que se los coman, pero al comérselos, pues ya llegan a su hospedero definitivo.
Entonces vamos a ver este tipo de maneras de estudiar esta coevolución hospedero-parásito. Entonces en estas gráficas, en la primera vemos la interacción entre una planta y un hongo patógeno. Entonces aquí lo que hicieron fue, cada uno de los genes lo que pudieron fue ver esta interacción a nivel genética. Entonces se dieron cuenta que el patógeno, que en este caso el genotipo del patógeno es lo que vemos aquí en las columnas, y en las filas la resistencia del hospedero. Entonces vemos que el patógeno en este genotipo, no, perdón, los genotipos, lo del patógeno está en filas y lo del hospedero está en columnas. Entonces aquí vemos que este genotipo A1B1 es el que puede infectar a todos los diferentes genotipos del hospedero. Vean aquí cómo están comparando precisamente, esto es como el mismo gen en uno y en otro, y cómo vemos esta combinación de alelos que pudieron lograr conseguir aquí. Entonces vemos que esta combinación de alelos, este genotipo, este es el más exitoso porque puede infectar a todos. A su vez, el hospedero más resistente es el A mayúscula 1, B mayúscula 1, que también es el que resiste a todos estos tipos de genotipos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver pues precisamente igual esa batalla, que aquí es bastante pareja, entre la cantidad de genotipos que pueden ser más infecciosos, y cómo ahí es donde puede actuar la selección, en quedarse con aquellos genotipos que sean o resistentes o que sean bastante infecciosos para el hospedero. Entonces, por otra parte, vemos otro ejemplo que es con otro tipo de método, en el cual lo que hacen es ver cuáles son los alelos coincidentes que pueden suponer que un patógeno puede infectar a un huésped solo si tiene la proteína que coincida con la proteína receptora del hospedero. Entonces aquí imaginemos algún virus, ¿no? Algún tipo de virus, el cual no infecta, no puede llegar a adentrarse a la célula, si no es que tiene una combinación específica de moléculas en su membrana para poder entrar a la célula. Entonces a esto le llaman pues este efecto de llave cerradura. Entonces aquí vemos que el patógeno puede llegar a infectar bajo ciertos genotipos, y que a su vez también la resistencia del genotipo se ve aquí, o sea, aquí lo que vemos en azul es donde la infección procede. Entonces, igualmente aquí lo interesante es ver cómo a nivel genotípico se pueden estudiar este tipo de interacciones y saber cuáles son los genotipos más susceptibles y cuáles son los genotipos más exitosos del parásito. Entonces, ¿qué pasa con la evolución y las epidemias? Y aquí, por supuesto, vamos a hablar del virus estrella que nos tiene ahora cada quien en su casa, el coronavirus. Entonces, quedó súper fea esta imagen. Pero bueno, sabemos que el coronavirus pues se originó de un tipo de virus que vive generalmente en murciélagos. Entonces, este virus, lo que ocurrió fue que mutó junto con un hospedero intermediario, que en este caso fue el pangolín. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el virus, al requerir de un ser humano capaz de replicarse, de un ser vivo capaz de replicarse, entró al pangolín y adquirió cierta parte de la parte genética del pangolín. Entonces esa combinación eh, olvidé la palabra. Bueno, lo que pasó fue que al crear esta combinación, este nuevo virus ya mutado fue capaz de infectar a los humanos. Y de ahí todo el desastre, ¿no? Porque también los humanos pues se andan comiendo el caldo de murciélago. Entonces, no fue como tal que si se hubieran comido
un murciélago que no tuviera esa combinación de ese coronavirus, pues no hubiera pasado nada. Pero precisamente encontraron ya a partir de herramientas moleculares que fue la combinación de estos eh, de estos dos genomas que se adentraron a la parte genética del virus, lo que propició que ya pudieran infectar ahora a los humanos, cosa que no había pasado antes. Entonces, dentro de las cosas que podemos averiguar en el caso de la evolución de las enfermedades es cómo va cambiando. En este caso, pues como obviamente todo el mundo tiene los ojos en el coronavirus, pues se han adelantado, han hecho esfuerzos eh, pues económicos y de investigación para tratar de resolver cómo ha cambiado, cómo va mutando este virus. Y hasta lo que tenemos ahora es que, miren, a través de un análisis filogenético podemos ver ciertos agrupamientos del virus, es decir, lo que le llaman cepas, diferentes cepas del virus que al tener ciertas mutaciones nuevas pueden desencadenar a que lleguen a otros hospederos más, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos evolutivamente? Es que por cuestiones de mutación, este patógeno fue capaz de trascender ahora a otro hospedero, el cual le dio pues un éxito rotundo en su manera de reproducirse, porque en el caso del murciélago, el murciélago ya tiene varios tipos de coronavirus con los que ha estado lidiando desde hace mucho tiempo. Al murciélago ya no le hace nada del coronavirus, sin embargo, al llegar a otro hospedero, lo que hace es pues reproducirse a más no poder, tener además esta dispersión tan rápida de llegar a todas las partes del mundo y contagiar rápidamente a una gran cantidad de hospederos. Entonces, al hacer eso y al irradiar tanto, pues obviamente que van creando y al obviamente adentrarse al cuerpo humano y ahora ir agarrando pedacitos del material genético del humano o adquirir nuevas mutaciones, pues es lo que podemos observar aquí. Hasta ahora me parece que se han descrito, creo que eran 4 linajes nuevos. Yo aquí veo como, pues sí, como aquí uno, este otro moradito 2, aquí todo esto serían 3 y este otro serían 4. Entonces, pues realmente el que este hospedero dependa de un hospedero para reproducirse podría considerarse una desventaja. Sin embargo, aquí encontró un hospedero que pues realmente lo llevó por todos lados, que es totalmente abundante y que no tiene absolutamente ninguna defensa contra él. Entonces, bueno, hasta ahora eso es lo que se cree, ¿no? Ya sabemos que hay muchas personas que no presentan síntomas, tendrán ciertos atributos que les permiten pues sobrevivir sin ningún problema o incluso asintomáticos a esta enfermedad, pero hay otros pues que sí son súper susceptibles y mueren. Entonces aquí hemos estado hablando, seguramente ya han visto esta parte de el coronavirus es una nueva etapa de selección natural, no sé qué, pues podríamos reflexionarlo evolutivamente y pues sí, sí se puede, sí es, realmente se está viendo un efecto de estas batallas armamentistas en la que pues básicamente podemos ver que el coronavirus pues podríamos pensar que va ganando, pero consideremos la cantidad de población actual en el mundo entero y pues realmente la población que ha afectado aún sigue siendo muy pequeña en comparación con la cantidad de gente que en realidad hay. Ahora pasemos al mutualismo, ¿no? Entonces tenemos aquí la imagen muy famosa del Nemo con las anémonas, que las cuales pues recordemos que este pez es el único capaz de tolerarlas porque ningún otro pez puede tolerar las anémonas y a su vez le confiere cierta protección a la anémona para que siga sobreviviendo y reproduciéndose. Entonces el mutualismo son interacciones entre especies que se benefician
los individuos de ambas especies, es decir, hay una explotación recíproca, necesitan algo de la otra especie y la especie a su vez recupera algo de lo que le está dando. Entonces, aquí, en este tipo de interacciones, ¿actuaría la selección natural? Porque en realidad aquí es, pues, ¿cómo podría estar actuando ahí la selección natural, ¿no? ¿Cómo pudo someter cierta fuerza para que una especie se involucrara con otra? ¿Realmente ahí actuó la selección o han surgido, este tipo de interacciones han surgido porque empezó como un parasitismo o como una exploración y ahí se beneficiaron las dos? O sea, aquí lo que trato de decir es qué ha llevado al mutualismo. Realmente una selección natural que es difícil de pensar, sí, creemos que hay una conciencia que hace que diga, estas especies se pueden empatar en algunas cosas y ya, desarrollarse juntas, o realmente estas interacciones han surgido por otro tipo de cuestiones, que realmente era una cuestión parasitista, oportunista de parte de una de las especies y pues en algún momento llegó a un equilibrio en el que las dos se ven beneficiadas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, aquí tenemos esta yuca y tiene una polilla que lo que ocurre es que sus larvas consumen las semillas. Entonces esta polilla le ayuda sí a polinizarse, sin embargo lo que hace es meter sus huevecillos y las larvas empiezan a comer las semillas. Entonces la adecuación ahí se vería afectada. Sin embargo, algunas especies se alimentan de semillas que están en desarrollo, o sea, pueden seleccionar algunas de las semillas que todavía, o sea, las maduras las dejan y las que están en desarrollo son de las que se alimentan. Esto es lo que se ha observado. Y hay una especie que poliniza las flores donde pone sus huevos. Entonces, sí le ayuda a la planta a la polinización. Entonces aquí lo que se está estudiando es que pudo haber ocurrido o está ocurriendo una transición de depredación de semillas a mutualismo. Entonces aquí lo que vemos en esta filogenia, esta es la filogenia de las polillas. Entonces en este punto es donde empiezan a colonizar a las yucas. Aquí empieza a ver las polillas que ya empiezan a ayudar en la polinización, pero aún así se las siguen comiendo, digamos, ¿no? Y ya hay una diferenciación a lo mejor entre comerse las semillas solamente las que están en desarrollo, no las maduras. Y aquí, en esta parte que vemos cheaters, es porque en este caso la polilla engaña por completo a la yuca, haciéndola creer que la está ayudando a polinizar, pero no es cierto. Entonces, aquí se crean ciertos tramposos, digamos, ¿no? Que realmente solo está adquiriendo la ventaja de comer ahí, pero no le está ayudando a la polinización. Entonces, la selección natural aquí no está ejerciendo una fuerza sobre que estas dos especies interactúen. Simplemente le puede estar ayudando, le puede estar ejerciendo una fuerza, por un lado, a los tramposos, que están adquiriendo solo una ventaja y eso les está ayudando, aunque esto no se consideraría mutualismo. Pero también puede la selección actuar en los genotipos honestos, si el interés genético del individuo depende de la aptitud de su huésped o compañero. Es decir, si el genotipo de la polilla que le ayuda a la planta se ve beneficiado de alguna manera, este va a sobrevivir y es ahí donde actúa la selección natural sobre la polilla. No está ejerciendo la fuerza sobre la relación en sí, sino que esta polilla, que es buena onda, realmente sobrevive más. Entonces, no es que la planta tampoco esté diciendo, ay, sí, la voy a dejar porque me ayuda. No es algo que esté pensando, digamos, o no es algo que ocurra conscientemente, sino que aquí la selección actuaría solo sobre una de las especies. Entonces, sí podría aquí tener un papel la selección. Entonces,
¿Qué pasa con el mutualismo? El mutualismo no siempre es estable. En el tiempo evolutivo, muchas especies se engañan. Por ejemplo, recuerdan el caso de las orquídeas que se ponen en forma de abeja y generan que la abeja macho llegue a polinizar la orquídea pensando que está copulando cuando en realidad pues no lo está haciendo, las está engañando y ahí solo la orquídea es la que está obteniendo el beneficio, no es mutualismo. Entonces aquí, por ejemplo, ahora tenemos este caso de esta mosca contra una flor. Entonces, ¿qué es lo que hace la mosca? La mosca, a través del tiempo, ha creado un tubo largo, 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 largo. Pero ¿eso qué beneficio puede tener para la planta? O sea, ¿por qué la planta también ha desarrollado un tubo tan largo que ésta tenga que incrustarlo? O sea, ¿no sería más bien perjudicial para la planta que la mosca quede tan lejos y no le ayude a polinizar? ¿Existe aquí un verdadero mutualismo? Pues resulta que sí, porque la proboscis de la mosca lo que hace es que al ser más larga consume más néctar y al acercarse tanto aquí se queda más tiempo y genera que las plantas reciban más polen. Entonces, esto también se pudo probar a través de un experimento con murciélagos. Estos murciélagos también se alimentan del néctar y ellos tienen una lengua larguísima también que introducen dentro de las flores y se alimentan del néctar. Le ayudan, por supuesto, también a la polinización. Y aquí lo que hicieron fue pues, un experimento en donde le pusieron este tipo de tubitos con mayor o menor cantidad de néctar. Y los resultados que tuvieron fue que los murciélagos entregaron y recibieron más polen porque se alimentaban por más tiempo. Entonces la flor va a generar una gran cantidad de néctar porque el generar más néctar sí le va a beneficiar en su éxito reproductivo. Entonces aquí sí está ocurriendo en ambos casos un mutualismo y realmente sí está ocurriendo este cambio genotípico recíproco que se traduce en coevolución. Entonces, ¿qué pasa con la evolución de las interacciones competitivas, ¿no? Y aquí pongo también, pues como con el coronavirus y la gente compitiendo por los recursos, en este caso por el papel higiénico. Entonces, la competencia por los recursos ocurre dentro de muchas especies. Hay un tipo de competencia que es dentro de la misma especie, o sea, intraespecífica, y también la competencia entre especies distintas, o sea, interespecífica. La competencia por los recursos puede sostener la diversidad tanto de las especies como los genotipos, aunque aparentemente sea algo negativo la competencia, también en sus clases de ecología tuvieron que haber visto todos los beneficios que genera la competencia. Entonces, dos de los efectos principales de la competencia interespecífica, es decir, entre dos especies distintas, es que dos especies pueden usar exactamente los mismos recursos y podrían no coexistir indefinidamente, es decir, la competencia interespecífica puede generar, por una parte, la extinción, pero también esta competencia puede imponer selección de una o de ambas especies, resultando en la divergencia del uso de los recursos, es decir, van a utilizar los recursos de manera distinta, generando especiación, es decir, puede generar radiación adaptativa. Recuerden, la radiación adaptativa es aquella especiación que ocurre, son eventos de especiación muy rápidos en los que un grupo se especializa en diferentes hábitats o microhábitats para crear especies nuevas, aunque vivan en un mismo sitio y con una gran cantidad de especies. Entonces, estos son los dos efectos que puede causar la competencia entre dos especies. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los pinzones, cómo los dos son dos especies distintas, supongamos, porque se ven muy igual. Y aquí lo que está ocurriendo es que ambas se encuentran en un punto en el que compiten por el mismo recurso. Sin embargo, a través del tiempo pueden modificar
sus picos en este caso y utilizar diferentes alimentos aunque estén coexistiendo. Esto hace que su competencia disminuya muchísimo, ¿sí? Entonces aquí es un ejemplo de cómo la competencia puede generar especiación o puede generar la extinción de una de las especies. En este caso, pues ambas evolucionan y la divergencia, es decir, esta diferenciación entre especies se denomina desplazamiento de carácter ecológico. Entonces, aquí en este caso también podemos observar que en este caso las especies, ¿por qué no puse anotaciones aquí? Sí, aquí, por ejemplo, lo que tenemos son estas dos, es la especie, Geopisa fuliginosa y Geopisa fortis. Entonces son dos especies. Aquí tenemos la misma especie. Entonces, en este caso viven en el mismo sitio y en este caso viven en sitios separados. Recuerden, son dos especies distintas. Al vivir en el mismo espacio, esta población genera un pico diferente. Este se le hace como más chiquito y este se le hace más grande. Aquí es la misma especie, recuerden, o sea, estos son diferencias a nivel poblacional. Sin embargo, cuando viven en lugares separados, no tienen esta diferenciación del pico. Realmente son especies muy parecidas, pero al no estar compitiendo, no generan atributos diferentes. Entonces eso es como súper interesante y esto se ha visto a nivel poblacional, lo que nos da una idea de lo que va ocurriendo a lo largo de las generaciones hasta poder separarlas en dos especies distintas. Entonces lo mismo tenemos aquí en el caso de estas lagartijas del género Anolis. Tenemos el verde, que este es nativo de la zona de Florida, y este es un marrón que viene de la India, el Anolis que es de color marrón, y este se considera invasor. Entonces lo que hicieron fue experimentalmente introducir a los Anolis marrones en ciertas islas donde había estos verdes. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Ustedes qué creerían que metieran dos especies que son especializadas al mismo hábitat? Estas viven las dos en el árbol, las dos se alimentan de insectos y las pusieron a competir. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los anolis verdes cambiaron a perchas más altas. Entonces, inmediatamente lo que hacen es no ponerse a competir, no batallar, ni pelearse, no. Simplemente este se desplaza a una parte más alta de los árboles, alimentarse de ahí, y este se queda en la parte más baja. Entonces veamos cómo además la coloración obviamente de le da ventaja en estar en la parte de arriba, mientras que estar en la parte de abajo, pues a lo mejor se puede distinguir entre la hojarasca muchísimo mejor ¿no? Entonces, lo que notaron fue eso de principio, que su competencia lo que desató fue que agarraran, digamos que, microhábitats distintos. Entonces, este estudio lo hicieron a través de un periodo de tiempo de 15 años y dentro de esos 15 años también notaron que los anolis verdes también generaron cambios en esta parte de aquí, en estas estructuras que tienen aquí, en las cuales les ayuda a trepar mejor los árboles. Entonces, la competencia en anolis es reducida porque las especies ocupan diferentes sitios estructurales en hábitats forestales. En estas gráficas, pues lo que vemos es la cantidad de lamelas, que es estas estructuras que vemos aquí, como en los controles en donde no las pusieron a competir, pues se mantuvo bajo y aquí ¡fum!, cambió radicalmente. Lo mismo con el área esta del dedo, o sea, qué tan grande se fue haciendo. Entonces aquí vemos igual los controles empezaron de una manera y cómo si cambiaron, o sea, si se hubieran mantenido planas estas gráficas, hubiéramos visto que hubieran concluido que no hubo cambio, pero aquí vemos que sí hay un cambio bastante considerable. Entonces ahora evolución y estructura comunitaria, y ya vamos a acabar, no se duerman, además les puse al Rey León. Entonces aquí lo que quiero que reflexionen es cómo este tipo de interacciones a nivel
de poblaciones, ahora a nivel de especies, imagínenlo ahora a un nivel de comunidad. Entonces, si todo fuera como el Rey León y viéramos a las sabanas y todos felices y contentos, todos viviendo en cierto equilibrio, ¿no? Que es como la idea de esta película, el mensaje, uno de los tantos mensajes que quieren dar. Entonces, el ensamblaje de especies en un hábitat local, como un lago, un bosque, a menudo se le llama comunidad, y aquí es otro término, pues por supuesto, ecológico, y dentro de la ecología existe la ecología comunitaria, que se dedica al estudio de las especies que ocurren juntas, que son parte de redes alimentarias o que involucran otro tipo de interacciones en la comunidad. A nivel evolutivo, la manera en que los biólogos evolutivos estudian a las comunidades es a través de su información filogenética, que puede arrojar luz sobre el papel de la historia evolutiva en la riqueza de las especies y en la red de interacción de una comunidad. Entonces, esta es la manera en que la biología evolutiva aborda el estudio de las comunidades, ver esta información filogenética y entender por qué hay riqueza de especies, por qué, cómo han ocurrido la interacción en la comunidad y cómo eso ha jugado un papel en la evolución de las diferentes especies. Entonces, los rasgos o características filogenéticamente conservadores pueden definir que ciertos clados pueden o no persistir en un nuevo entorno ecológico. Entonces, imagínense aquí que tengamos un grupo que ya se especializó en agua en agua dulce y por algún efecto de algún cambio climático llega a introducirse agua salina. Entonces nosotros evolutivamente a través de un árbol filogenético tenemos todo un grupo que se ha originado en el agua dulce. Entonces a eso se refiere con rasgos conservadores. Entonces, podemos nosotros saber a través del estudio de las filogenias si estos pueden no soportar un nuevo entorno ecológico. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? Al saber que todos tienen un origen en común en agua dulce, sabremos que entonces no tienen posibilidades de sobrevivir a un agua salada. Entonces, uno de los ejemplos es el género Heliconius, que requieren de ciertas plantas de la familia Passifloraceae para alimentar a sus larvas. Entonces, en donde no encontremos ese tipo de plantas, no vamos a encontrar esas mariposas. Ese es el tipo de restricciones que podemos ver ya no tanto a nivel ecológico, sino a nivel filogenético. Saber que todo un grupo emparentado no va a sobrevivir si no tiene ese tipo de plantas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo los miembros de algunos clados pueden o no tener éxito en un hábitat particular. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un ancestro, el cual vive en suelos húmedos y en un suelo de pH moderado. Entonces aquí vemos cómo ocurre un cambio a través de la historia en el que este clado sí soportó un menor pH. Este otro se adaptó a condiciones muy similares a su ancestro y este otro se adquirió nuevas adaptaciones para vivir en un ambiente más seco. Entonces aquí vemos cómo si nosotros hubiéramos pensado aquí, en este caso, hubiéramos pensado quizás que este ancestro no le sería suficiente para llegar a estos sitios. Sin embargo, las adaptaciones, el tiempo, sí han conllevado a que las especies puedan adaptarse a otros ambientes. Entonces, también la diversidad de especies en una comunidad resulta de la divergencia evolutiva. Eso reduce la competencia entre múltiples especies. Aquí lo que vemos es súper interesante este ejemplo de estos mustélidos. Entonces, lo que hicieron en estos mustélidos fue medir sus caninos y resulta que aunque hay especies, en este caso hay 2 especies y aquí hasta 3 especies que llegan a estar en el mismo sitio. Aquí vemos las poblaciones de Minnesota y aquí vemos las de Alaska. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque estas especies están viviendo en el mismo hábitat, se alimentan de las mismas presas, todos son carnívoros. ¿Qué es lo que ocurre? Que se dieron cuenta
que el tamaño de los caninos puede ser pequeño o más grande, dependiendo del tamaño de la presa. Entonces quiere decir que no compiten, se reparten los recursos para quedarse unas con las más chiquitas, unas con las medianas y unas con las más grandes. Ahora, si no fuera suficiente este ejemplo con estas especies en América, también tenemos estas especies en la zona de Israel. Es decir, aquí tenemos otra vez, fíjense, 1, 2, 3, 4, hasta 5 especies de mustélidos y de esta otra familia que no es un mustélido. Este es no me acuerdo de qué familia es, lo olvidé, pero no tiene nada que ver con los mustélidos. Sin embargo, vive en el mismo hábitat y ¿qué es lo que ocurrió? El mismo fenómeno. Todos tienen tamaños de caninos diferentes asociados a diferentes tamaños de presa. Entonces está muy interesante cómo estas interacciones ya a nivel comunitario tienen una repartición de las presas. Entonces, pues está súper interesante ver este tipo de cambios a nivel comunitario. Entonces, si dos regiones tienen entornos similares, podríamos esperar una evolución convergente. Aquí ya estamos viendo esta evolución convergente a nivel comunitario. Entonces, esto lo vimos, por ejemplo, con el artículo de los placentarios con los marsupiales, que veíamos que hay formas muy parecidas, convergentes entre estos dos grupos. También observamos que las selvas tropicales a nivel mundial tienen la misma composición, altas copas de árboles con helechos y otras epífitas. También lo mismo notamos en los desiertos de todo el mundo. Se compone de arbustos de hojas pequeñas o incluso sin hojas y suculentas en formas de cactus. Aquí lo que ocurre son diversos linajes filogenéticos, ¿sí? Entonces vemos esta diversificación filogenética que ocurre en diferentes lados, pero con similitudes morfológicas, esta convergencia a nivel de comunidad. Entonces, la convergencia también se ve en las radiaciones adaptativas paralelas, como el cíclido de estos peces. ¿Se acuerdan de estos peces que vivían en África y cómo pudieron tener formas similares entre dos diferentes lagos, aunque no tienen un origen en común? Entonces, esto es lo que se ha observado a gran escala a nivel comunitario y es súper interesante. Entonces, también otro ejemplo con las lagartijas del género Anolis. Este género, la verdad es que ha dado muchísima información sobre procesos evolutivos porque han evolucionado muy rápido y son, pues yo creería que es un grupo modelo para estudiar cómo han ocurrido los cambios evolutivos de grupos a una gran escala temporal, y estos lo han hecho a una escala temporal pequeña. ¿Y qué es lo que observan? Nosotros si observáramos de primera instancia, sin que ustedes consideraran la coloración, podrían notar que estas se ven como de formas similares. Tienen la cola corta, tienen las patas más largas, y esta por su lado se ven como más robustas, tienen una cola considerablemente más larga y las patas las tienen chiquitas. Entonces podríamos pensar que estas están emparentadas y estas dos están emparentadas, pero no. Estos anolis son insectívoros y arborícolas, los cuatro. Sin embargo, se ha visto que estos habitan en ciertas islas grandes como Cuba, Haití, Puerto Rico. Entonces, en estas islas tienen un grupo monofilético de especies, es decir, llegó una sola especie y ha radiado hacia otras especies que han tomado diferentes hábitats. Entonces han tomado las mismas formas que los anolis de las otras islas, y aunque pareciera que parecieran especies hermanas, en realidad no lo son. Estas son las que están emparentadas, que viven en una isla, y estas viven en la otra isla. Sin embargo, estas viven en las partes altas de los árboles, en las partes bajas de los árboles, bajo troncos o en la hojarasca, y estas viven en las partes altas.
Entonces, aquí vemos cómo son muchas especies que son ecológica y morfológica similares entre islas y ocupan microhábitats distintos. Entonces, se reparten perfectamente bien los hábitats y crean especies que no compiten entre ellas. Entonces, de acuerdo a la película del Rey León, ¿será que Mufasa tenía razón? Que en realidad sí las comunidades coexisten en un delicado equilibrio y que todo esto es un ciclo sin fin. O sea, estamos realmente conectados en este ciclo de la vida. Aparentemente, esa es una idea que tenemos todos nosotros al observar los entornos que todavía están bastante conservados y que vemos precisamente ese equilibrio, como todos tienen posibilidades de sobrevivir porque ya hay cierta cantidad de presas, cierta cantidad de predadores, existen los que se alimentan de los cadáveres que se van quedando, hay aquellos que ayudan, hay aquellos que perjudican, pero todo aparentemente está en un equilibrio. Todas estas comunidades han creado ese equilibrio, aparentemente. Pero recordemos la teoría y la hipótesis de la reina roja. Todo tiene que correr. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, sí, puede que sí observemos en este instante un cierto equilibrio, pero cualquier cosa puede causar un desequilibrio. Ya lo hemos visto con la intervención humana en muchos sitios y cómo ha generado un desequilibrio por completo al introducir especies que no son, al deforestar intensivamente. Todo esto genera cambios que vemos que entonces no había tanto equilibrio, se empiezan a disparar la cantidad de ciertas especies, empiezan a ser muy abundantes, otras empiezan a ser muy escasas. Es precisamente porque quizás llegue a un punto en el que sí podamos observar que hay cierto equilibrio, pero es porque en realidad estamos viendo solo una fotografía de la carrera. Realmente yo no consideraría, dentro de todo lo que ocurre en la película, puede ser que sí veamos comunidades coexistentes en un delicado equilibrio, lo que vemos en este momento, digamos, de la película, de la historia evolutiva de las comunidades. Sin embargo, no pensaría que es un ciclo, no es algo cíclico, yo creo que es algo recto, que continúa cambiando, cambiando, cambiando a través del tiempo y va generando, va extinguiendo o va generando especies nuevas y nuevas adaptaciones y todo en esta carrera, en esta carrera y en este proceso evolutivo que ahora lo debemos ver como algo todavía más complejo, más robusto, que depende de un montón de factores. Entonces, la evolución, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, no necesariamente es tan repetible y tan predecible. Existen muchas especies con adaptaciones ecológicas y morfológicas que son únicas, también lo hemos visto en el género Anolis. Hay muchas especies que se hacen microendémicas, que tienen adaptaciones únicas de esa especie que no hemos visto en ninguna otra parte del mundo. Hay un montón de ejemplos, ¿no? También hay nichos ecológicos que están ocupados en una región, pero parecen desocupados en otras regiones que son climáticamente o incluso hasta ecológicamente similares. Tal es el caso de los murciélagos hematófagos que solo ocurren en América. Sin embargo, hay murciélagos en todas las partes del mundo y en esta parte de África, por ejemplo, se considera que están las condiciones necesarias para que los murciélagos hematófagos vivieran ahí. Sin embargo, esto no ocurre, no ocurrió a lo largo de la historia y pues ahora se ve complicado o no sé si pueda llegar ahí un invasor y aprovechar todo eso, ¿no? Lo mismo vemos con las serpientes marinas, es muy peculiar que está casi en todos los océanos del mundo, excepto en el Atlántico. Entonces vemos cómo hay ciertas restricciones, cómo hay ciertas cosas que no parecen tan lógicas dentro de la evolución ni tan predecibles. Entonces espero que me puedan decir aquí algunas de sus preguntas, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado esta clase, háganmelo saber
por favor, para saber si vamos bien. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es que me van a contestar un cuestionario y vamos a ver las preguntas en la siguiente sesión. Entonces, espero que igualmente me hagan llegar las preguntas o dudas sobre esta clase.